Buenas tardes. He oído con muchísima atención parte de las exposiciones que han estado antes de la mía y créanme que es fundamental, este tema es fundamental en comercio internacional. Sobre todo que hay algo importante y es las pymes del país. Nosotros entendemos desde la promotora de comercio exterior que tenemos un camino bien importante que trabajar. He sabido lo que es para una empresa pyme que un comprador internacional no le pague. Y en la última diapositiva que yo puse en mi ponencia, puse un mensaje bien claro y es, para una empresa pyme que un comprador internacional no le pague, es sinónimo de quiebra. Y ahí es donde, sin lugar a dudas, el tema de los contratos internacionales vienen a ser relevantes a la hora de hablar de comercio internacional. Escuché anteriormente la exposición sobre el tema de compra y venta internacional basado en crédito documentario. Es un tema fundamental que sin lugar a dudas tenemos que trabajar. Pero sobre todo que hay una cosa fundamental en el país y es las pymes tienen un gran desconocimiento en esta materia. Sé lo que es empresas pequeñas que vienen a la promotora y no tienen ni la menor idea cómo presentar un reclamo, dónde presentarlo, qué tiene que ver el tema de un contrato. Sobre todo algo fundamental, sentarnos y revisar los contratos es una tarea importantísima, pero créanme que es mucho más importante sentarse a negociar esa pyme que está negociando con ese comprador y que el comprador internacional no quiere hacer un contrato. Créanme que no es tan sencillo. Hablar de contratos, sin lugar a dudas, genera una seguridad. Pero ¿qué hacemos cuando las pymes entienden que el comprador no quiere hacer un contrato y que quiere vender? Y ahí es donde nosotros desde la promotora de comercio exterior hemos identificado una necesidad importante de llevar este instrumento que se llama contrato para que ellos lo apliquen en sus negociaciones. Pero no solamente hay un problema de desconocimiento en los contratos de compra y venta, hay un desconocimiento fundamental en el tema de los Incoterms. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando muy fuerte. Tengo 9 años de trabajar para Procomer, pero antes de trabajar para Procomer ya había trabajado para empresas muy grandes, en donde créanme, la empresa grande no tiene tanto problema, porque la empresa grande lo que hace es que le dobla el brazo al pequeño. Y ahí es donde nosotros, desde la promotora de comercio exterior, tenemos que entender que el pequeño, esa pyme, es la que requiere de nuestro esfuerzo para salir adelante. Una de las cosas en las que me quiero enfocar es en la problemática y las consecuencias que tienen no haber un contrato de compra y venta, pero sobre todo hay una cosa fundamental. Nosotros tenemos desde Procomer, nos enfocamos en trabajar muy de la mano con el tema de los Incoterms. Los conocemos muy bien, pero tenemos que interiorizar a la pyme para que lo trabaje. Yo escuchaba ahora el tema de qué pasa cuando en un contrato no establecemos el Incoterms. Los Incoterms tenemos que tener claro de que no son leyes, son recomendaciones internacionales que los convertimos en leyes en el momento en que los aplicamos a un contrato. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos un contrato? Eso lo que genera naturalmente es tratar de identificar, y así lo dice la Cámara, de identificar claridad entre las partes para evitar complicaciones legales. Ustedes han hablado y han escuchado durante todo el Congreso, y no me voy a enfocar mucho en el tema de los Incoterms porque ya lo han oído, pero básicamente los Incoterms tienen 4 escenarios fundamentales que quieren clarificar. Uno, ¿dónde tengo que entregar la mercancía? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese punto? Ahora decía el expositor que estaba antes que yo,
y mencionaba precisamente un tema importantísimo, y es, ¿qué pasa cuando yo negocio un ex-work, que es en fábrica, y luego, bajo una conceptualización, me aboco a otro llamado FAS, que es al costado del buque? Y le sucede algo al costado del buque, y mencionaba claramente de que una cosa es la entrega de la mercancía, y otra es, sin lugar a dudas, es cuándo o en qué momento real yo estoy entregando esa mercancía. Pero yo quisiera salirme del puerto en donde yo convenía entregar al costado del buque, y como el barco no llegó, me lo traigo para la terminal de contenedores de la naviera, en donde le sucede algo en la terminal de contenedores de la naviera. Si yo lo que negocié fue un FAS y cumplí con la entrega FAS y luego lo vuelvo a sacar y le sucede algo fuera del costado del buque, sin lugar a dudas no estoy haciendo una entrega de la mercancía en el lugar acordado. Y ahí donde empezamos a tener problemas las pymes, porque no interpretan, no tienen claridad. Yo trabajé para navieras muy grandes, y una de las recomendaciones que yo le doy a las pymes es: no pretendan que le vayan a ganar una denuncia a una naviera, es muy difícil. Decir que le voy a ganar un litigio a Maersk es muy complicado y es muy costoso. Trabajando una operación de barco a las 4 de la mañana en Puerto Limón, me dice la autoridad portuaria de Habdeba: sácame el contenedor, sácame el buque, porque tenemos un barco de pasajeros que entra a las 5 de la mañana. Y como el barco que tenía que entrar era un crucero, es personas, tienen prioridad sobre la mercancía, según el convenio internacional, bueno, muchos convenios, pero el convenio internacional de SOLAS, que establece una prioridad de la vida humana en el mar, teníamos que sacarlo, y yo estaba cargando contenedores vacíos, y me faltaba un contenedor con yuca, que pesaba 22 toneladas, y cuando llegó, tenía una grúa que tenía una capacidad de 10 toneladas, porque estaba cargando contenedores vacíos. Y cuando me voy donde el capitán y le digo al capitán: ¿qué hacemos con ese contenedor? Subámoslo muy despacio, yo aquí en Panamá lo hago y no sucede nada. Y cuando el contenedor estaba en la parte más alta, se vino al suelo y se despedazó. Y cuando vino la empresa y me dice: mira, hay una afectación porque usted me botó el contenedor. Y la empresa quería que yo le hiciera como operador logístico una carta que decía, eso era en la versión 2000, que decía que FOB era cuando cruzaba la perpendicular del barco, ahora es a bordo del buque. Y entonces me decía el exportador de Costa Rica: mira, la señora, mira, hazme una carta que diga que había cruzado la perpendicular del barco, para trasladarle la responsabilidad al comprador. Y cuando le dije: voy a hablar con el comprador, y le dije al comprador eso, y me dice: mira, hágame una carta que diga que no había cruzado la perpendicular del barco. Y es que ninguno de los dos tenía seguro de la mercancía, y era una pérdida. Y cuando la señora me dijo: mira, yo te voy a demandar, y se fue para Puerto Limón con abogados, y ella creyó que me iba a impresionar porque llevaba un montón de abogados, y en realidad yo le decía en tono jocoso a mis estudiantes: claro que me impresionó, pero el hecho que me impresionara no era la esencia. ¿Qué dijo el presidente de la naviera? Dile que nos demande, tiene que ir a Panamá y que me demande a la casa matriz nuestra, que está en Dinamarca. Para una empresa pequeña ese tipo de cosas, sin lugar a dudas, es perder la mercancía y es cerrar el negocio. Decía yo de las finalidades de los Incoterms, básicamente son 4. Facilitar la conducción del comercio, porque clarifica exactamente cuáles son las responsabilidades de las partes. 2, identifican cuáles son mis obligaciones ante esa negociación internacional, hasta dónde tengo que llevar yo la mercancía. Adicionalmente, determinan el punto exacto de riesgo, a dónde tengo yo que entregar la mercancía, hasta dónde tengo que asegurarla y a partir de qué momento el comprador es el que debe de asegurar. Y naturalmente, lo que decía yo ahorita, reducen el riesgo de complicaciones legales. Esa es la finalidad que tienen los Incoterms, pero no son leyes. Nuevamente repito, son recomendaciones que da la Cámara Internacional para definir las responsabilidades entre las partes.
Esto tiene que ir a un contrato, sin lugar a dudas, para establecer la responsabilidad de las partes. A pesar de que nosotros desde la promotora hemos trabajado muy seriamente en el tema de los Incoterms, entendemos que es un tema bien técnico y hemos tratado de llevarlo al nivel más simple. Yo, a título personal, debo de decirles, a mí me cuesta muchísimo leer los documentos de los abogados, no los entiendo. Yo me voy al por tanto y lo que diga ahí más o menos lo interpreto que eso debe ser. La pyme, tenemos que trabajar bajo una conceptualización de un lenguaje bien sencillo, porque ellos no saben qué es. Ese señor que está sembrando chayotes, que está en San Vito de Cotobruz y que tiene que hacer negocios internacionales, llegar con un contrato bien detallado sobre normativas, lo asusta, no lo quiere hacer. Y si aparte de eso, después de que le enseño el contrato, le hablo de Incoterms, casi que no quiere exportar. No determinan la propiedad de la mercancía, no son un servicio todo incluido, no establecen consecuencias de contrato y no establecen ni el precio a pagar. No determinan nada de esas cosas los Incoterms. Y por eso es la importancia de que hay que trasladar esto a un contrato. Estaba yo en República Dominicana presentando en representación de doña Anabel González, que era la ministra de Comercio Exterior en el gobierno pasado. Y después de que me bajé, vino un señor y me dice, mira, yo quiero hacer negocios con Costa Rica, tengo un contrato con una cadena de supermercados en San Petersburgo, pero desde República Dominicana no tengo suficiente producto para llevar banano, piña y no me acuerdo el otro producto, eran 3, de República Dominicana a San Petersburgo para hacerle frente a este contrato. No logramos, trabajamos casi 6 meses con empresas de Costa Rica para hacerle frente a ese contrato. Y créanme, el contrato primero venía en ruso, después venía en inglés, la empresa no sabía nada de inglés, los de ruso no sabían nada en español, era una cosa triste en donde no nos comunicábamos. Y al final, lamentablemente, el contrato se cayó. Pero son situaciones que naturalmente, ¿por qué vengo hoy a hablar de las pymes? Porque las más afectadas en comercio internacional son las pymes. Yo sé lo que es una pyme que dice, mira, es que si no le doy crédito a 90 días, no me compra. Lo que pasa es que, ¿qué sucede cuando le doy crédito a 90 días y han pasado ya 89 y no me ha pagado? Yo no puedo prenderle una vela a tatica a Dios para que me pague. Y ahí es donde tenemos que naturalmente trabajar en un contrato que garantice el pago. ¿Qué busca una pyme a la hora de hacer una negociación? Ahora lo dijeron. Busca que el comprador le pague. ¿Y qué busca el comprador? Quiere la mercancía. Tan sencillo como eso. Y lo que vamos a hacer es identificar qué tenemos que hacer para garantizar el pago. La única herramienta financiera segura para el pago se llama pago de contado. Y si no, lo mencionaba ahorita la expositora, crédito documentario, sobre todo que es irrevocable. Recientemente estaba en otro seminario y estábamos hablando sobre el tema de la facilitación de comercio. Una de las cosas que busca la facilitación de comercio es que cuando los documentos del exportador o del vendedor lleguen al país de destino, con copias el importador pueda desalmacenar. Entonces, ¿qué seguridad voy a tener yo como empresa exportadora a la hora de que mando copia de mis documentos y que el importador perfectamente puede sacar la mercancía? He visto muchísimas empresas de este país cerrar porque lamentablemente el comprador no le paga. Ahora bien, también he visto y he sabido de empresas que le pagan cash, efectivo, a empresas de Costa Rica y no reciben la mercancía. Y eso es también sumamente grave. Supe de una señora que me llamó a la promotora y me dijo, les voy a decir literalmente lo que me dijo. Yolanda Román, sí señora, mi nombre es Ángela Valdieso, soy de Francia y quiero decirles que ustedes en Costa Rica todos son unos ladrones.
Esas fueron las palabras de la señora. Le pagué a una empresa de Costa Rica 5 contenedores con piña y no recibí ninguno. Y acabo de perder un contrato con una cadena de supermercados muy grande. Y los voy a denunciar en Bruselas. Y así, también como pongo el hecho de que una empresa compradora no nos paga, también cabe la posibilidad de que nos paguen y no reciban lo que están esperando. Y sin lugar a dudas, el contrato de compra y venta, no me cabe la menor duda, es el escenario más importante para poder hacer una negociación segura. En la medida que yo voy trabajando en los términos internacionales, que voy desde el ex-World hasta el DDPs, que es el de máxima obligación, debo de saber que voy asumiendo una mayor cuota de responsabilidad. En ninguna, conforme voy avanzando en la cadena, no me va quitando ninguna responsabilidad, voy asumiendo, voy agregando responsabilidades. Y eso, sin lugar a dudas, y así se lo dejo saber a las empresas nuestras en Costa Rica, ir a asumir una responsabilidad que no me corresponde o que me corresponde y no sé cómo hacerla, es perder dinero. Nosotros tenemos una de los eventos más grandes de este país, de Procomer, y se llama la misión de compradores. En la misión de compradores traemos compradores internacionales y los sentamos a negociar con empresas exportadoras. Pero cuando ese exportador no está capacitado para hacerle frente a esa negociación, es como decía un amigo, es tigre suelto contra burro amarrado. Sin lugar a dudas es una negociación en donde ya conocemos qué es lo que el comprador va a querer. Quiere crédito a largo plazo, no quiere hacer contrato. Dice que los productos los puede entregar en cualquier parte. Y eso naturalmente nosotros tenemos que enseñarle a nuestras empresas exportadoras que sin lugar a dudas ellos tienen lo que el comprador requiere y son las mercancías. Hemos identificado desde la promotora algunos de los problemas que las pymes viven. Uno, tienen poco conocimiento en comercio exterior y eso hace que naturalmente haya un desconocimiento en todos los demás procesos. Yo les decía a ustedes, una de las cosas que he identificado, me ha tocado capacitar grandes empresas y también me ha tocado capacitar empresas muy pequeñitas en la cual la empresa pyme desconoce qué proceso tiene que hacer. Si desconoce un proceso de comercio exterior que tratamos de hacerlo muy simple, ellas casi no entienden dónde consigo un contrato, no entienden los alcances de un contrato y eso hay que trabajar muy fuerte como país. Una de las cosas que los problemas que hemos identificado con ellos es que les ofrecen créditos para tratar de ganar una venta y un crédito sin respaldo ni de una carta de crédito documentario o ningún contrato. Existe una gran incertidumbre a la hora de presentar una reclamación. He sabido lo que empresas me dicen, mira, me fui con todos los documentos, fui a la corte y nadie me supo decir exactamente qué tenía que hacer para presentar un reclamo. Sus procesos son procesos totalmente artesanales, naturalmente son empresas pequeñas, les falta automatización. Creemos que sin lugar a dudas, si queremos trabajar muy seriamente en el tema de los contratos, hay que automatizarlos, hay que buscar la forma de que le lleguen lo más simple posibles. Hay que trabajar en cosas que sean simples para ella. La pyme no quiere, si aparte de sus procesos, en su cadena de abastecimiento, en su compra de materias primas, de producción, y aparte de eso tiene que llevar el producto al mercado internacional y tiene que hacer una serie de cosas, todavía le agregamos, porque así lo sienten, le agregan una responsabilidad más que se llama contrato de compra y venta. Y entonces hay un problema bien serio a la hora de trabajar en esa línea. ¿Cuáles son las principales consecuencias que hemos identificado? Uno, falta de pago de los compradores. A pesar de que trabajamos en esto, créanme, y así nos lo dicen los exportadores, es muy fácil para usted decirme que no de crédito. Pero si usted se siente conmigo frente a ese comprador, habría que ver qué pasa. Claro, hay que estar en los zapatos de la pyme para ver cómo hago para evitar que no me vaya a pagar ese comprador. Una de las consecuencias es el cierre de la empresa por incumplimientos. Para una pyme que una empresa no le pague,
prácticamente cerrarla. Y eso es un tema que ya lo hemos identificado desde la promotora. Tenemos muertes de pymes, y sonará grotesca la palabra, pero así es. Tenemos muertes de muchísimas empresas pymes precisamente por falta de pago, por desconocimiento en esta materia. Generan un endeudamiento con bancos para hacerle frente a esa compra-y-venta, a esa negociación que hicieron. Supe lo que fue una empresa que estaba vendiendo candelas, fue a Panamá, esperó el comprador desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y estaba feliz, porque me dijo: vendí $14,000 en candelas y ahora vengo para que usted me capacite para llevar esas candelas a Panamá. Llegó al otro día y lo capacité en todo lo que se requiere para llevar candelas a Panamá, que créanme, a veces, y eso es otro foro, a veces se lleva más papeles que carga. Y ahí es donde naturalmente a las 5 de la tarde el señor tenía la cabeza de este tamaño y me dijo: qué pena contigo, Lander, pero de todo lo que me dijiste no entendí nada, porque yo estoy pensando en las candelas. Claro que estaba pensando en sus candelas. Le dije: vete para tu empresa y ve haciendo candelas y yo voy a ir haciéndote los documentos. Y después de que no vamos a inventar el agua tibia, todas las mercancías hacia la región se deben de movilizar vía terrestre por un tema de costo y de tiempo. Y la señora le puso en un correo que habían negociado, lo hizo firmar y le dijo: mira, negociamos un DAT Tocumen. Y yo le dije al señor: ¿tú sabes qué significa eso? No. ¿Y tú lo negociaste así? Sí. Wow. Mira, la señora quería sus candelas, que eran de poco valor y muchísimo peso vía aérea, y que dentro del costo de la utilidad él iba a asumir el costo de transporte, pero el señor no estaba entendiendo nada de lo que le estaban diciendo. Entonces su utilidad, que él venía muy feliz de Panamá, él creía que era así, y después se hizo así, y después se hizo así, porque pasó de $175 una tonelada terrestre, nunca se me va a olvidar, a $2,986 vía aérea. Y ahí es donde, sin lugar a dudas, y aparte de eso, no le pagó los $14,000. Hay un desconocimiento en los alcances de los Incoterms. Todo el mundo habla, ustedes me imagino que los han escuchado tanto que ya ahora se hicieron expertos, pero créanme que allá afuera todo el mundo habla del FOA y el CIF, y todo el mundo quiere vender de esa forma, pero tenemos 11 Incoterms con responsabilidades diferentes una de las otras, y nosotros hemos entendido que no los conocen. Cuando yo entré a Procomer, me dijeron: mira, queremos que hagas capacitaciones para las pymes, porque son los que nos necesitan más. Pero yo sé lo que es un gerente de logística de una empresa de Zona Franca diciendo: me puedes capacitar bajo conceptos, porque no tengo ni la menor idea que es un THC, que es la maniobra de la carga, la maniobra es un costo portuario. Y entonces entendimos que el país requiere mayor capacitación para hacerle frente a este tipo de cosas. Las incertidumbres de las pymes, dice: hay poco conocimiento en procesos por incumplimiento de contratos de compra-y-venta. Ellos no saben qué deben de hacer si al final tienen un contrato, lo tienen firmado, y qué deben de hacer con él. Ahí es un trabajo que me parece que es muy importante, que tenemos que trabajar. Requieren un mayor acompañamiento en reclamaciones ante la negociación internacional. Ellos mencionan que les da temor. Ellos quieren ir a negociar el producto y quiere que las otras obligaciones colaterales al producto les ayudemos, les colaboremos. Y me parece que ahí es un tema bien importante, porque existe esa incertidumbre en las pymes. Los procesos los consideran largos, aburridos, costosos y poco efectivos, porque sienten que esa reclamación no va a tener un beneficio al final del día. Adicionalmente, sienten que hay una mala aplicación de los Incoterms ante la negociación, y sienten que eso les ocasiona pérdidas de dinero y tiempo. Hay una empresa en este país, no puedo naturalmente por un tema de confidencialidad decir el nombre. La empresa negoció con un comprador en Estados Unidos un Incoterm en el cual tenía que llevarle la mercancía hasta el puerto, descargada en el puerto de destino, que eventualmente era un CIF, porque aquí se adquiría el seguro. Pero
en un contrato decía que era un DAP, bodegas del comprador. Y entonces tenía una vigencia, empezaron a trabajar y después de casi 6 años vinieron a la promotora y dicen, mira, tenemos una situación que necesito ver qué hacemos. Tengo una factura que dice CIF y tengo un contrato que dice DAP. ¿Qué hacemos? Le dije, ¿quién está asumiendo el flete interno en Estados Unidos? Mi comprador. Ok. Si en algún momento ese comprador identifica con claridad de que no es su responsabilidad, van a tener serios problemas. Y como ustedes conocen bien la ley de Murphy, una semana después me estaba llamando a la empresa y yo decía, no puede ser. No puede ser, dice. ¿Te acordás aquellos que hablamos de los fletes? Sí. Dice, el comprador los estaba pagando durante casi 7 años y me acaba de decir, cambiaron, y se me acaban de decir que yo tengo que pagarles durante estos 7 años todos los fletes internos en Estados Unidos porque así lo dice el contrato. ¿Qué situación más complicada? Y créanme, es una empresa tan grande, pero el costo de esos fletes anda aproximadamente, ya lo sacamos, anda aproximadamente en $400,000. Un tema bien delicado. ¿Cuáles son los principales retos que hemos intentado identificar desde las pymes en la promotora? 1, minimizar el riesgo de no pago por parte del comprador. Eso es lo que busca la pyme. Su reto principal es, ¿cómo hago para vender? Pero estando seguro de que me va a pagar. Porque al final eso es lo que necesita, que el comprador le pague. Tenemos en la promotora bases de datos para identificar que ese comprador es AA, AAA y etcétera, etcétera. Pero eso no garantiza el pago. Eso lo que garantiza es que es muy bueno pagando, pero a lo mejor yo me llevo el premio mayor. Capacitación en temas de Incoterms y contratos de compra y venta. Ellos ven esto como una situación que no quieren abarcar, que no quieren entrar, pero que sin lugar a dudas tenemos que trabajar muy serio con ellos porque es un reto importante. Ellos deben de conocer el tema de los contratos de compra y venta, una herramienta sumamente eficaz que me parece muy importante que tenemos que trabajarlo, y el tema de los Incoterms juntos para que garanticen el pago y se elimine precisamente lo primero, que es el riesgo de no pago del comprador. Un mayor conocimiento ante una denuncia por incumplimiento de un contrato. Saben que el contrato establece en una cláusula que sucede en un incumplimiento, pero no saben cómo hacerlo efectivo, cuál es el mecanismo para llevarlo adelante. El tema de asesoramiento para hacerle frente a procesos para minimizar tiempos, costos. No conocen los procesos claramente. Existe un desconocimiento en lo que es la legislación nacional para protegerlos a ellos en esa línea. La facilitación de comercio sienten que debe ir alineada a políticas claras de protección a las pymes. Yo les decía ahorita que el tema de la facilitación de comercio, en donde se establece que el comprador puede sacar la mercancía con copia de los documentos. Y eso es un tema bien delicado porque antes muchas de las pymes lo que hacían era mantener retenidos los documentos originales para provocar el pago. Con una situación como esta, naturalmente entienden que hay una desprotección con solamente enviar copia de los documentos. Yo se lo preguntaba a un experto senior de la Cámara y decía, mira, la única forma para evitar eso es que vendan mediante crédito documentario. Pero debemos de entender una cosa, el crédito documentario es la herramienta más segura, a mí no me cabe la menor duda, pero naturalmente la más cara. Y si a eso le agregamos que lo tiene que abrir el importador y no quiere, pues estamos en serias dificultades. El tema de la tramitología y los procesos se requieren que sean más simples, eso es lo que nos han exteriorizado. Y adicionalmente el tema de que, lo decía yo ahorita, los compradores no quieren hacer contratos de compra y venta. Esos son los retos fundamentales que hemos visto desde la perspectiva de la pyme a través de la promotora de comercio exterior. Y por eso yo les decía a ustedes que quería cerrar
con un mensaje que dice: para una empresa pyme, el incumplimiento en el pago de sus bienes por parte del comprador es sinónimo de quiebra. Y eso deben de entenderlo muy bien, para que a la hora de hacer negociaciones internacionales utilicen los mecanismos seguros, que en este caso son naturalmente los contratos de compra y venta. Muchas gracias.